Hola, bueno, pues vamos a hacer unos apuntes rápidos para viajar al Vietnam, unas nociones básicas de la historia para viajar a Vietnam. A ver, lo primero que hay que saber, pues que es un país con 1000 y pico kilómetros, 1000 y pico kilómetros de costa, entonces es muy alargado, tiene mucho mar. Y porque luego ya todo el interior de la península de Indochina son otros países, son Camboya y Laos. También está por la zona Tailandia y Birmania. Eso lo primero. Después, que es el país, tiene cerca de 100 millones de habitantes, es el 16 más poblado del planeta. Y luego, en cuanto a su historia, vamos a dar unos poquitines rasgos, poquitos. Entonces, para resumir un poco la historia, a ellos les gusta decir, a los vietnamitas, que han estado 1000 años bajo la dominación de China, 100 años bajo la dominación de los franceses y 10 años bajo la dominación de Estados Unidos, de los americanos. Entonces, lo primero, por tanto, fue que fueron dominados por China. Durante toda la etapa que corresponde a nuestra época medieval, cuando estaban en España los árabes, etcétera, pues allí estaban ocupados por las dinastías chinas. Y se sacudieron el yugo de los chinos en torno al año 1000, un poquito antes del año 1000. Y llegaron al poder en ese momento dinastías vietnamitas propias. Pero tantos años de dominación china han dejado pues un sustrato cultural muy grande en el país. Entonces su idioma está muy emparentado con el chino, la cultura en general pues es una cultura muy parecida a la china. De hecho, cuando ya se hicieron con el poder las dinastías locales, pues las ciudades imperiales que vamos a visitar, vamos a ver que se parecen mucho a lo que hemos visto por la tele, que es lo chino. Imitan a la ciudad prohibida, que era donde vivían los emperadores chinos, etc. Y también son budistas como ellos, fueron budistas como ellos y confucionistas como ellos, o sea que muchísima influencia china. Luego, desde aproximadamente el año 1000 en adelante, pues ya empezaron a dominar dinastías vietnamitas propias. Hasta el siglo XIX, más o menos a mediados del siglo XIX, llegaron los franceses. Era la época de las grandes colonias y se hicieron los franceses con el poder. Y los franceses se mantuvieron pues unos 100 años allí, y vamos a ver que también tiene muchísimas influencias francesas, sobre todo ciudades como Saigón y tal, tiene sus barrios, sus catedrales de Notre Dame, sus avenidas con edificios importantes parecidos a como los hacían en Francia y tal. ¿Qué pasó con los franceses? Pues ocurrió que llegó la Segunda Guerra Mundial y entonces ocuparon toda la zona del Vietnam los japoneses. Pero perdieron la guerra los japoneses. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, intentaron volver a dominar los franceses, pero en ese momento pues ya había surgido un movimiento de resistencia contra los extranjeros en Vietnam, liderado por un señor que vamos a ver mucho, que se llamó Ho Chi Minh, que era de las élites vietnamitas y había estado estudiando en Francia y había tenido contacto conocía el comunismo y las ideas socialistas y todo esto. Y entonces, pues cuando los franceses intentaron volver a retomar el poder en 1945, se rebelaron contra ellos los nacionalistas vietnamitas al mando de Ho Chi Minh. ¿Vale? Voy a parar aquí y ahora cuento de ahí en adelante.